Ataques del enemigo, pérdida de paz, pesadez espiritual, enfermedades, agotamiento extremo. Se dice que estos son signos o señales de que se está viviendo en un ataque espiritual, para el cual es necesario hacer guerra, una guerra espiritual. ¿Te suena familiar? Hoy vamos a aprender sobre cuál es la verdadera guerra espiritual y cómo luchar de verdad. En muchas iglesias se enseña a tener una guerra espiritual, una guerra que se basa en la reprensión de demonios, declarando y reprendiendo. Y estamos tan acostumbrados a escucharlo que perdemos de vista que eso no es algo bíblico. Esa no es la forma en la que Dios nos ha enseñado a luchar. Y la prueba está en que no existe ningún pasaje bíblico en donde se nos enseñe a reprender o a declarar en contra de los demonios. Lo que la palabra nos dice es que debemos resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Resistid firmes en la fe. Durante esta quinta trompeta que ya ha comenzado, es indispensable que conozcamos la verdad, que sepamos cómo podemos pelear, cómo podemos luchar contra la bestia que era y no es, contra el octavo, contra Amalek. No con fábulas ni con interpretaciones privadas, porque para vencer a Amalek se necesita la verdad. Bendiciones, hermanos. Hemos estado hablando mucho sobre la quinta trompeta y el octavo. Y aún hay mucho que necesitamos aprender sobre este tema, pero el día de hoy me gustaría compartirles cómo podemos combatir a Amalek. Y como para poder combatir a un enemigo, primero necesitamos conocerlo, necesitamos saber quién es Amalek. Amalek no es un enemigo nuevo, sino uno muy antiguo. Este enemigo aparece en una de las profecías más importantes, la profecía dicha por Balaam. Y hago la aclaración de que Balaam no era un profeta, Balaam era un brujo, un hechicero. Y entonces, ¿por qué su profecía es verdadera y tan importante? La razón es que Dios le quitó su libre albedrío y habló a través de él, cambiando las palabras de maldición que Balaam quería decir por las palabras de bendición que Dios prácticamente lo obligó a decir. Esta profecía la podemos encontrar en Números capítulo 23 y 24. Hay algo muy interesante que sucede con Balaam y no es algo que suceda usualmente, hermanos. Balaam era una persona malvada, era un hechicero, pero no es una simple persona. Hay una razón por la que Dios le quita su libre albedrío. Esto no es usual que suceda. Si algo Dios respeta, es nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Pero ¿qué es lo que provoca que Balaam no pueda decir lo que él quiere decir? Eso es porque Balaam no es cualquier persona. Balaam es alguien que está atado. ¿Qué significa que Balaam esté atado? Significa que aunque no quiera, está obligado a obedecer a Dios. Hay un solo ser que tiene esta atadura. Ese ser es el ángel de la muerte. En hebreo, Samael. Ese, hermanos, es el nombre real de Satanás. Satanás no es un nombre, sino un apodo, un título que significa enemigo. Y yo sé que deben estar súper confundidos con lo que les estoy diciendo. Habrá otra ocasión en donde se los explique paso a paso.
Pero por lo pronto vámonos a Números capítulo 23, donde Balaam ofrece 7 sacrificios a Dios y después va a consultarlo. Pero si se fijan bien, no dice que simplemente le haya preguntado, sino que fue encaminado. Y mientras Balaam estaba siendo encaminado rectamente hacia Dios, es Dios quien se le aparece a Balaam. Versículo 4 en la versión BTX. Y apareciendo Elohim a Balaam. Versículo 5. Y Yahvé puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, una vez devuelto a Balac, le hablarás así. Pregunta, ¿alguien me puede explicar hacia dónde caminó Balaam? ¿Y cómo caminó si él estaba parado a un lado de Balac? ¿Y cómo es que Dios le dice una vez que seas devuelto a Balac? Versículo 6. Y fue devuelto a él, y he aquí estaba de pie junto a su holocausto con todos los jefes de Moab. ¿Balaam se teletransporta o qué pasa? Y lo más importante es cómo puede acercarse a Dios siendo tan malvado. Y bueno, no sé si recuerdan, pero hay un relato que tenemos en la Biblia donde nos puede ayudar a entender un poquito mejor esto. Y es cuando los hijos de Dios se presentan delante de Dios y entre ellos viene ¿quién? Viene Satanás. Y nunca se han preguntado, ¿qué rayos hacía Satanás ahí? Mis hermanos, el día del juicio es un día que seguramente a Satanás no le gusta perderse, porque es el día en que puede acusar a todo mundo. Es el día en donde puede acusar a todos los justos. ¿Para qué estaba Satanás ahí? Para acusar a Job. ¿Por qué buscó Balaam a Dios? Para solicitar permiso de maldecir a Israel. ¿Qué respuesta obtuvo de Dios? Por supuesto que no. Nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Y hermanos, este es un principio que desarma lo que se enseña como guerra espiritual, porque nadie puede maldecir a aquel a quien Dios ha bendecido. Para que Satanás pueda atacarnos, necesita pedir permiso, autorización a Dios. Y si no consigue ese permiso, entonces lo que él hace es buscar la manera de cómo conseguirlo. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 8. ¿Cómo podré maldecir a quien Elohim no ha maldecido? Y ojo aquí que esta no es una pregunta poética. ¿Cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? No. Su pregunta más bien es, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer para poder maldecirlo? ¿Cómo le hago para que Dios deje de protegerlos? Y es por eso que más adelante Balaam le enseña a Balac cómo poner tropiezo al pueblo con las hijas de Moab. Es así como logra que muchos mueran. Para poder atacarnos, Satanás necesita que nosotros seamos desobedientes a Dios. Por eso su enfoque es que nosotros seamos desobedientes a la ley de Dios. Y de esa forma Él se asegura de que nosotros perdamos la protección de Dios. Pero volviendo a la profecía de Números, donde Dios cambia las palabras de Balaam en bendición. Levántate, Balac, y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo cumplirá. He aquí, recibí orden de bendecir, ha bendecido y no puedo revocarlo. No ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel. Yahvé, su Elohim, está con él. Y una aclamación de júbilo resuena como por un rey. Elohim lo sacó de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. No hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel.
¿Se fijaron cómo dice que recibió orden de bendecir? Ha bendecido y no puedo revocarlo. ¿Y por qué no puede revocarlo? Porque no ha visto iniquidad en Jacob. Es decir, que si Dios hubiera visto iniquidad, entonces Balaam hubiera obtenido el permiso. Pero como Dios estaba con el pueblo, no podía atacarlos. Hay algo muy importante que tengo que compartirles que está en el versículo 19, que dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Hermanos, por favor, mucha atención a esto. Hagan una pausa en lo que estén haciendo y escuchen muy bien esto, porque esto es la clave para no ser picados por los escorpiones. Grábense este versículo muy dentro de su corazón. Creo que ya les había contado hace tiempo que médicamente no podía tener hijos, pero mientras los médicos decían que yo no podía tener hijos, Dios me dio una promesa. En el 2013, mientras me encontraba en la iglesia en Año Nuevo, estábamos en la alabanza y en ese momento fue cuando Dios me prometió que de ahí a un año me daría un hijo. Y en enero del 2014 ya estaba embarazada. Cuando esto sucedió, tuve muchísima oposición. Y estando ya embarazada, tuve un sueño en donde yo estaba envolviendo un regalo. Y a espaldas mías escuchaba una voz muy, pero muy similar a la voz de Dios que decía, tú no puedes tener ese hijo, tú estás enferma. Yo escuchaba esta voz tratando como de identificarla porque sonaba como a Dios, pero algo estaba muy raro. Mientras yo estaba pensando, él volvió a repetir las mismas palabras. Tú no puedes tener este hijo, tú estás enferma. Ya en otra ocasión creo que les había platicado que cuando escucho la voz de Dios, su voz viene desde arriba y en rarísimas ocasiones de frente. Entonces sí era demasiado extraño que esta voz estuviera viniendo a mis espaldas. Y pensando en esto, él volvió a repetir las mismas palabras. Tú no puedes tener ese hijo, tú estás enferma. Mientras él estaba hablando, yo escuchaba y trataba de identificar su voz y me di cuenta que estaba tratando de simular la voz de Dios, pero que no era Dios. No eran sus palabras, no era su forma de hablar, mucho menos de hablarme a mis espaldas y no de frente o desde arriba. Así que yo seguí tranquila envolviendo mi regalo y le dije, tú no eres Dios. Cuando yo le dije esto, hermanos, él se puso justo frente a mí, pero no de cerca. Se puso, digamos, como a unos 3 o 4 metros alejado de mí, pero viéndome de frente. Entonces, enojado, me grita y me dice, tú no puedes tener ese hijo, tú estás enferma. Increíblemente, hermanos, yo seguía tranquila envolviendo mi regalo y le dije, Dios me lo prometió y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando dije estas palabras, hermanos, él tapó sus oídos y empezó a hacer literalmente berrinches. Cuando yo dije estas palabras, él todavía se veía como un humano, era un hombre de color blanco, muy blanco, y con el cabello muy, muy negro. Cuando yo dije esto, él se tapó los oídos y empezó a decir, ¡ah! Se tapó sus oídos, de verdad estaba haciendo un berrinche como un niño que no quería escuchar las palabras que estaban saliendo de mi boca. Se retorcía de coraje. Y mientras él seguía haciendo ese berrinche, se transformó en una serpiente, pero en una serpiente enorme que tenía patas y brazos.
Era una serpiente de color roja que más bien parecía una especie de dragón o de lagartija combinado con serpiente. Tenía patas, tenía brazos y tenía 2 cuernos. Cuando lo vi, le dije, tú eres la serpiente antigua. Y cuando yo dije eso, hermanos, una espada de plata apareció en mi mano. Y así desde lejos la blandí como si de verdad estuviera luchando con él desde esa distancia. Y bueno, así es como pude despertar. Esto pasó hace mucho tiempo, así que para mí es más sencillo contarlo ahorita. Pero la verdad es que no fue un sueño nada sencillo. No lo sentí para nada como un sueño. Fue una verdadera lucha. Y este ataque no terminó en el sueño, porque después de eso hubo personas que repetían exactamente las mismas palabras. Tú no debiste de haberte embarazado porque tú estás enferma. Así que no, hermanos, no fue un simple sueño. Fue un ataque que iba dirigido a que yo dudara de la promesa de Dios. Y si se dieron cuenta, estas son las exactas palabras que Dios puso en la boca de Balaam. Y como les acabo de decir hace unos instantes, Balaam no es una persona normal. Ustedes se imaginan el tormento de Satanás de volver a escuchar estas mismas palabras, sabiendo que no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque no podía contradecir a Dios. Escuchar estas mismas palabras saliendo de mi boca cuando Él quería quitarme, robarme la bendición que Dios me había prometido. Por eso se retorcía de coraje, de impotencia, porque nadie puede maldecir a aquel a quien Dios ha bendecido. Escucha muy bien esto. La única forma de que Satanás pueda atacarte es haciendo que tú dudes de la promesa de Dios, haciendo que tú dudes de sus palabras. Y eso incluye dudar de la ley de Dios. Si tú dudas de lo que Dios ha dicho, dale la bienvenida al veneno de la serpiente. Dale la bienvenida al veneno de Amalek. Dale la bienvenida al veneno de los escorpiones. Nunca dudes del poder de Dios. Nunca dudes de la palabra de Dios, porque lo que Él ha dicho, Él lo hará. Nosotros podemos confiar en Dios porque su palabra es fiel, porque Él no se arrepiente de lo que ha prometido, porque su fidelidad no depende de nosotros, depende de Él. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, estaríamos perdidos completamente. Porque nosotros un día decimos una cosa y otro día decimos otra. Porque normalmente nosotros no somos constantes. Pero esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros podemos confiar en lo que Dios ha dicho, porque Él nunca rompe sus promesas. Y si Él le prometió a Abraham que el pueblo, que sus hijos heredarían la tierra para siempre, así será. Y cualquiera que se oponga está en oposición a Dios. Nadie que se oponga al pueblo de Israel puede considerarse hijo de Dios, porque sigue la narrativa de Satanás, sigue la narrativa de Balaam, el profeta que quiso maldecir a Israel. Cualquiera que bendiga a Israel será bendecido, y cualquiera que lo maldiga será maldecido por Dios mismo. O crees en sus palabras y en sus promesas, o las pones en duda, o haces dudar a los demás. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Grábense bien estas palabras, porque estas palabras son el antídoto contra Amalek. El veneno del escorpión
El veneno de Amalek es la duda. Amalek atacó a Israel justo después de que se quejaron por la falta de agua. Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés. «Tenemos sed, danos agua». Moisés les contestó, «¿Y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios?» Versículo 8. Vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Versículo 15. Y edificó Moisés un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi. Versículo 16. Porque con mano alzada guerreará Yahvé contra Amalek de generación en generación. ¿Por qué dudan del poder de Dios? ¿Por qué dudas del poder de Dios? Los médicos aseguraron que yo no podía tener hijos. Pero hermanos, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso existe una enfermedad incurable? Por supuesto que no. No existe, no importa cuántas veces te lo hayan dicho, porque lo único que la hace incurable es la duda. ¿Por qué dudas del poder de Dios? No dejes que doctrinas de hombres sean las que dirigen tu vida. Necesitas a Dios, al verdadero Dios, al único y verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra, al mismo que dio su vida por ti. Amalek solo puede atacarte si tú dudas de las palabras de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 25, a partir del versículo 17. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, cuando salisteis de Egipto. Cómo te salió al camino y acuchilló a los rezagados de entre los tuyos, a los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Yahvé tu Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahvé tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. No lo olvides. El 7 de octubre de 2023, Amalek atacó a los rezagados, a los débiles y a quienes se quedaban atrás. Atacó a mujeres, niños, ancianos, a quienes estaban dormidos en sus hogares. Pero Amalek obtuvo permiso de entrar, porque antes de atacar existió una duda. Dios le entregó la tierra al pueblo de Israel. Y Dios específicamente dijo que cuando les hubiera dado descanso en la tierra que Él les da por heredad, debían de borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. Estas comunidades, estos kibutzim, estaban a favor de la solución de 2 estados. Incluso apoyaban a varios palestinos, dándoles trabajo. Por supuesto que ellos lo hicieron con una buena intención, pero por eso les repito, hermanos, no podemos dudar de lo que Dios ha dicho y no podemos ser más buenos que Dios. Si Dios ha ordenado borrar a Amalek, esto debe ser así. Si Dios ha dicho que destruirá Gaza, nosotros no podemos orar para que eso no suceda, porque entonces estaríamos expuestos ante Amalek. Y como les decía en videos anteriores, seguimos nosotros. Y es por eso que ahora estamos viendo esta invasión de Amalek en Latinoamérica, en Estados Unidos y desde hace tiempo en toda Europa. Así que llegó el momento de luchar. ¿Y cómo vamos a luchar? No poniendo en duda lo que Dios ha dicho, siendo obedientes a su ley, no quedándonos atrás. Hay que seguir avanzando, aprendiendo más cada día.
dejar de ser débiles y fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en Dios. Esta es la verdadera guerra espiritual. No dudes del poder de Dios. Bendiciones.